Gente, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre gestión de estados. Sé que es un tema muy polémico y muchos quieren aprender. En esta ocasión vamos a usar el tan temido streams o los streams para la gestión de estados. No vamos a usar nuevamente package, así que si esto es algo que les interesa para que ustedes puedan mejorar su gestión de estados, después pueden elegir cualquier manejador de estados que ya existe actualmente. Muchos package, Provider, Flutterblock, Riverpod, GetX si desean, ¿por qué no? Entonces, tienen muchas opciones, pero yo quiero enseñarles la base para que ustedes tengan una buena base y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Pero miren, déjenme presentarles qué vamos a ver hoy día. Tenemos esta aplicación que les he preparado para ustedes. Miren, es una aplicación muy pequeñita, pero bien intuitiva y les va a permitir aprender. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un splash screen animado, tenemos un menú lateral en el cual puedo cambiar el tema. Está. Tenemos un listado, está consumiendo un servicio aquí donde me va a permitir refrescar también los elementos, y también hay un botón aquí que me permite cambiar el layout o la estructura visual de mi pantalla home, una lista o una grilla. Entonces estos son dos botones adicionales que les puse para probar navegación, y cuando entramos al detalle de cada uno me manda a la pantalla de details o a la pantalla de detalle de cada elemento. Entonces este ejemplo lo he construido para que podamos entender y usar una buena gestión de estados sin package usando streams. Lo que muchos piensan que es complicado, esto es muy difícil, pero van a ver que esto al final llega a ser más sencillo de lo que parece. Esta demo que están viendo actualmente está construido a puros stateful widget, no hay ningún gestor de estados, solamente set state estoy usando para todo esto, para la gestión del tema y todo esto. Y hay dos requisitos que vamos a necesitar para esta charla. Uno es que entiendan lo que es Inherited Widget, ya deben tener conocimientos previos de Inherited Widget, y para los que no tienen conocimientos les dejo aquí el video para que ustedes puedan aprender un poco más. Es un video que hice para que aprendan para qué se usa Inherited Widget. ¿Ok? Y el otro requisito es que sepan cómo funcionan los streams. Pero obviamente esta charla se trata de streams, así que voy a dar una pequeña introducción de qué son los streams y cómo funcionan. Ok, empezamos. Se puede usar streams para la gestión de estados sin problemas. Vamos a explicar un poco de qué consisten los streams. Yo les diría que se imaginen al stream como una tubería en el cual están transmitiendo datos, y nosotros podemos escuchar lo que están transmitiendo por medio del método listen y simplemente obtener valores mientras escuchamos. Esa es la teoría más sencilla. Es como una tubería donde están pasando datos y nosotros podemos escuchar. Si no escuchamos no pasa nada. Entonces, ¿cómo empezamos a crear un stream? Primero necesitamos un controlador. Esto les va a servir mucho cuando veamos Flutter. Estamos en Dart nada más. Voy a crear un controlador y que sea un stream controller. Ok. Me lo voy a especificar el tipo, que sean de tipo entero por ahora. Entonces, ok. Entonces ahora, ¿cómo escucho? Simplemente controller.stream. Convierto al stream y me pongo a escuchar los datos, ¿no? Entonces ya escucho los eventos. Si ustedes ven event, que es un entero, ¿no? Entonces puedo pintar acá event y el valor que me retorna, ¿no? Entonces, y si ustedes ven que el método listen retorna un subscription, un stream subscription, entonces esto me sirve para después poder cancelar la suscripción o dejar de escuchar. Ahí le voy a poner así subscription y listo, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo pruebo que mi stream está funcionando? Simplemente uso el controlador para enviar la información add, y le voy a decir número 3, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente corre el programa y vamos a ver que en el log en la consola ahí aparece el número 3, ¿no? Entonces si sigo emitiendo datos, 5 por ejemplo, ¿no? Entonces ¿qué pasa si corro? Va a ser 3 y 5, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si vuelvo a escuchar a ese stream? Pero otra suscripción ahora. Entonces event 2 voy a ponerle, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar? Si corro la aplicación, me va a salir un error. Me dice que el stream ya está escuchado, ¿no? Entonces no puedes escucharlo múltiples veces, ¿no? Acá ya lo escuché una vez y acá quería escucharlo segunda vez, ¿no? Entonces es algo que no se permite, pero podemos hacer un truco aquí, el usar el stream broadcast, el stream controller broadcast, que me permite, como la documentación dice, puede ser escuchado por más de uno. Entonces aquí, por ejemplo, corro y ya no va a salir ningún error, ¿no? Entonces voy a emitir datos después, aquí, controller add 3, 5, y vamos a correr esto y ya está, ¿no? Me está escuchando los dos canales, la suscripción 1 y la suscripción 2, ¿no? Event 2 y event el 1. Ok, entonces ya, podemos escuchar múltiples streams, no hay problema. ¿Qué otra cosa tiene el stream de interesante, ¿no? Cuando podemos escuchar, tiene un método que se llama el on error también, on done y el cancel on error. ¿Qué pasa con
error. Aquí me permite obtener errores si es que ha habido algún error en el stream procesando y todo eso, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, error. Y lo que voy a hacer es mandarle un error. Primero un valor normal, controller add 4, ¿ok? Y después le voy a mandar un error, que va a ser un add error. Imaginemos que falló el servicio, entonces les notifico al string y le digo hubo un error. There is an error, ¿ok? Y luego voy a seguir emitiendo valores, el 5 voy a ponerle, ¿no? Entonces pruebo esto y ¿qué sucede? Ok, el 4, el error y el 5. Había una propiedad aquí que se llamaba cancel on error. Por default me parece que es false, así que yo le voy a poner true a ver qué sucede. Y ahora vuelvo a correr la aplicación y se quedó en there is an error. Entonces ya no entra valor 5 porque fue cancelado. Ok, entonces tenemos cómo podemos emitir valores al stream con un controlador, cómo podemos escuchar con el listen, y el cancel es cuando ya no queremos seguir escuchando, ¿no? Entonces en esta ocasión no voy a usar el cancel, pero sí voy a cerrar mi controlador, ¿no? ¿Qué pasa si yo cierro el controlador? Ok, miren, voy aquí a emitir el valor 4, luego voy a hacer un controller close. Es algo que debemos hacer nosotros cuando usamos el controller. En el método dispose debemos cerrarlo para ya no seguir emitiendo valores. Ok, voy a correr la aplicación ahora. ¿Y qué dice? ¿No? Emitió el evento 4, está bien, pero al momento de cerrarlo trato de emitir un error, pero me dice que ya no puede añadir eventos porque ya ha sido cerrado el controlador, ¿no? Entonces esto es lo básico de streams, cómo podemos escuchar y enviar eventos. En base a esto vamos a refactorizar el proyecto que tenemos. Primero voy a mostrarles qué es lo que tenemos y después aplicamos lo que aprendimos aquí con streams. Y ok, ya estamos en el proyecto que les quería mostrar. Miren cómo está construido. Rápidamente voy a pasar esto porque está muy sencillo. Esto del tema lo estoy manejando con Inherited Widget, como les expliqué. Ya hice un video de eso y voy a dejar el link también. Simplemente aquí está mi theme Inherited Widget, en el cual manejo el tema. Y aquí he creado otro Inherited Widget que todavía no lo estoy usando. Voy a mostrarles por qué. Lo que hace es iniciar el app y inicia el splash screen. Miren, voy a hacer un hot restart para que vean que hay un splash. Ahí está el splash. Es muy sencillo de crear esto también. Y luego se va al home. Entonces mi proyecto contiene carpetas UI, domain y data, ¿no? En UI tengo el home, detalle, el drawer y el splash. Entonces en domain solamente hay un city, una clase city que tiene o maneja el objeto JSON que viene del servicio. Y nada más, sencillo, ¿no? Está ahí sencillo. Y en data he creado una interfaz que es mi servicio, el cual me retorna una lista de ciudades. Y he creado un método fake de analítica, envío de datos analíticos. ¿Ok? Y la implementación está aquí, local. Lo que hago es simular que consumo un servicio, leo un JSON que tengo en el proyecto y hago un parsing a objetos city. Ok, acá le pongo un print para que vean que está cargando y una duración de 2 segundos. En Analytics no hago nada, pinto el evento que estoy mandando nada más. Entonces acá implemento el servicio y listo, la interfaz. Ya está. El splash screen, ¿qué hace? Es un stateful, lo que tiene es un size de 45, hago una espera de 1 segundo y luego hago un set state y multiplico el ancho, le cambio el size para que ustedes vean cómo se agranda. ¿Y cómo hago eso? Cuando hago el init state llamo a este método y en el set state lo que hace es usar el animated container. Súper sencillo, nada más, no hay animaciones complejas ni nada, solamente cambio el size y con el set state automáticamente el dash cambia de tamaño. Este animated container tiene un método onEnd que cuando termina yo puedo hacer cualquier cosa, así que hago un push y mando al home screen. Hasta ahí sencillo, una animación personalizada para que vean el rebote y nada más, fácil. Ahí está, listo. Home screen, ¿qué hay en home screen? Todo esto vamos a refactorizarlo, gente, sin usar stateful. Perdón, sin el set state porque está refrescando todo al final. Ok, acá en home hay varias cosas que hay que corregir también, ¿no? Tengo una variable que es isGridView, en la cual me ayuda a manejar cuando estoy presionando este botón y cambia de vista. Miren, aquí cuando presiono el botón lo único que hago es cambiarlo y un set state, nada más. Entonces esa variable la uso para mostrar aquí o un grid view o un list view. Ok, y tengo un animated switcher para que vean el cambio en fade, nada más, para que no sea muy duro. Ok, tengo un refresh indicator encima de este future builder. Este future builder consume el servicio que estoy creando aquí. My service, my local service está trabajando directamente con la implementación, lo cual hay que corregirlo también. ¿Qué más? Animated switcher, acá trae los cities.
cuando hago un refresh indicator lo que hace es un set state, lo cual también podemos corregirlo, miren. Jalo y lo que hace es que carga de nuevo las ciudades, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Debe cargar las ciudades, pero está pintando todo al final. Ok. ¿Qué más tenemos? El circular cuando no hay datos y el drawer que está aquí. Hay un drawer, me voy aquí y esta es esta pantalla, ¿no? Entonces aquí tengo leyendo el tema que me trae el inherited widget, si es dark o no. Aquí datos duros y aquí el switch, este switch que pinta el valor de acuerdo al tema que tengo, y cada vez que cambia llamo al inherited widget para que actualice el valor. Y aquí he creado dos botones que me van a mandar a dos páginas, página 1 y página 2. Sencillo, nada más quiero refactorizar todo esto con streams para que ustedes vean cómo funciona. ¿Y qué más? En home screen me olvidé de mostrarles que el elemento city tiene un onTap. City es una imagen nada más, ok, con un hero, y lo que hace es llamar a la página de detalle aquí. Envío el evento de analítica y después mando al detalle. Dos acciones. Envío el servicio y hago un push a la página. Nada más. Ok, hasta ahí entendido. Ahora sí vamos a refactorizar poco a poco esto. Vamos pantalla por pantalla. Yo creo que empezamos con el splash screen. Ok, ¿cómo lo hacemos? A ver, tenemos un tamaño y un set state. Queremos eliminar el set state y meter un poco de lógica en un block, como podríamos llamarlo. Vamos a usar un patrón de Business Logic Component block, pero usando streams, ¿ok? Nada de package, miren. ¿Qué package tengo en packspec? Nada, dependencia, solo Flutter y listo. Y aquí Flutter links y el test, ¿no? Está bien. Ya está. Veamos, ahora sí. Voy a crear una clase aquí y voy a poner de nombre block, splash block. Ok, no tengo nada. Voy a crear splash block. Y no voy a extender de nada, ni de chain notifier, de nada. Simplemente voy a crear aquí mi controller. Voy a ponerle controller y va a ser un stream, perdón. Sí, es un stream controller. Y este va a ser de qué tipo. A ver, necesito manejar el tamaño variable, ¿no? Entonces voy a hacer que sea un double. Aquí. Y, ok, en este caso no necesito que sea broadcast. ¿Qué más? Necesito este método llevarlo aquí. Voy a copiar todo esto y llevarlo a la lógica aquí. ¿Okay? Vamos a limpiar un poco ese widget. Necesito que sea público porque voy a llamarlo del otro lado. Hago la espera. Ya no necesito set state. Y lo que voy a hacer aquí es... vamos a crearle un valor. Podemos crearle un valor por defecto o podemos ponerlo directamente en el widget. Miren, aquí lo que voy a hacer es voy a cambiar el tamaño. Voy a ponerle en controller, le voy a dar otro tamaño que va a ser el... bueno, aquí no voy a usar el context porque estoy en lógica, así que voy a tener que recibir el new size aquí. ¿Okay? Entonces simplemente controller add, listo, nada más. Voy a cambiar esto, voy a sacarlo. Y aquí al stream controller voy a decirle que va a empezar con un... con el tamaño 45 que empezamos, ¿no? 45, está bien, sí, 45. Y luego le paso el nuevo tamaño, ¿no? Entonces ya tengo mi controlador. Aquí voy a crear mi método, el dispose. No se olviden, para cerrar el controlador, lo que vimos hace un momento. ¿Qué está? Y le hago controller.close. Esto lo puedo hasta marcar privado para que no puedan acceder desde otro lado. Simplemente el block va a encargarse de acceder. Listo. ¿Qué más hago? A ver, ¿cómo refactorizo todo esto? Le puedo decir que aquí voy a declarar mi variable. Ya no necesito este size. Declaro mi block. Es igual a splash block, le pongo. Y lo que voy a hacer, en vez de llamar a este método, llamo a block.startAnimation. Y aquí le paso el nuevo tamaño, ¿no? Y tengo que tener cuidado porque aquí no puedo acceder al media query. Así que voy a esperar que se pinte el primer frame. ¿Cómo lo hago? Widget binding instance add post frame callback. Esto lo tengo en mis videos, en mi short, así que revisen si no entienden esto. Y ya, ahora sí puedo acceder al tamaño. Entonces voy a copiar aquí este media query y listo. Quito este método y ya está. Tengo mi block, tengo mi stream controller. Necesito ahora escuchar. ¿Cómo escucho? Como habíamos dicho que escuchábamos con streams, ¿no? Entonces esto tengo que cambiarlo también. Vamos a ver, entonces aquí sería necesito un stream. Le pongo un size stream, puede ser. Este va a ser un getter, un método getter. Get, así. ¿De qué tipo va a ser? De double. Quiero escuchar un tipo double. Ok.
Y ahora voy a convertir este controller a un stream. Ya está. Ya tengo mi stream. Ahora alguien necesita escucharlo. Y el controller.add lo que hace es notificar nuevos cambios, ¿no? Entonces ahí, veamos. Grabo aquí el blog. Ahora, ¿cómo escucho esto? Vimos en Dart, no vimos el widget, que es el que escucha. Solamente escuchamos nativamente. Ahora, ¿cómo escucho aquí? En Dart no vimos un widget, no vimos widgets, así que no vimos cómo escucharlo de esa forma. Vimos cómo escucharlo normalmente con un listen, pero acá necesitamos que un widget lo escuche. Afortunadamente ya existe un widget que se llama Stream Builder, ¿no? Entonces acá le digo qué tipo va a ser. Double, estoy cambiando el tamaño. El stream, ¿cómo accedo al stream? Blog.el size stream que había creado, perfecto. Aquí me parece que le puedo dar incluso valores iniciales, pero como ya tengo uno, no hay problema. Y aquí en el snapshot me va a retornar los datos, ¿no? Entonces aquí podría ser... vamos a ver si el primer valor nos retorna nulo. A ver, porque le estoy pasando un valor, pero vamos a probar. Data directamente. Que voy a poner solamente así valores para probar, ¿no? Para que probemos nosotros. A ver, a un hot restart y... sí, miren, el primer valor que retorna es nulo. Así que hay que tener cuidado aquí. Esto no lo está tomando en cuenta. Así que lo que podemos hacer es aquí, lo está tomando como segundo valor. Podemos dejarlo esto así y validar aquí si snapshot has data. Entonces hago esto si ya tiene data. ¿Dónde está Stream Builder? Aquí. Y si no, muestro un indicator, puede ser, ¿no? Un return center child circular progress indicator. Ya está. Esto es cons y ya tenemos esto. Y ahora, ¿qué hago con el valor, no? Entonces ya, si tengo datos, ¿qué hago? Saco el valor de snapshot.data y ya está. Esto automáticamente es un double. Yo me aseguro de que tengo un valor, le digo que sí, va a tener un valor y pinto los nuevos datos aquí. Ok, hice un hot reload, por eso funcionó, ¿no? Entonces vamos a hacer un hot restart para ver si en verdad funciona. Ahí está. Perfecto. Ya no hay set state, ya no refresca todo. Hemos refactorizado. La lógica está ahora dentro del método del blog que hemos creado. Y está notificando por medio de streams. Entonces estamos gestionando nuestro estado de una forma correcta, ¿no? Me olvidaba de algo. Este método nunca ha sido llamado. Así que cuando nuestro state es liberado, podemos llamar un blog y un dispose. Para que cierre el controller, ¿ok? Veamos. Pum. Y ya está, primera pantalla lista. Ok, ¿con qué pantalla seguimos? Creo que con Home creo que estaría bien. En Home hay bastantes cosas que corregir. Miren, empezamos aquí. Primero que esto no debe estar, la instancia no debe estar creada directamente aquí. Primero que esta instancia no debe estar creada aquí. Debemos de pasarlo a un blog, esto. Y debemos inyectar esto también, ¿no? O sea, vamos al main de nuevo y acá había creado un inherited widget que no lo estoy usando. Miren este inherited widget, lo que hace es recibe un servicio, pero la implementación, perdón, es la interfaz, pero puedo inyectarle la implementación, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto en el video de inherited widget. ¿Qué más? Esto me sirve como un inyector de dependencias, puedo recuperarla después. Entonces vamos a usarlo. Service inherited widget, voy a mi main que está aquí. Tengo un theme acá, pero voy a usar encima un service inherited widget. Me sale error. Acá le digo my service y aquí voy a inyectar mi servicio, my local service. Ya está, la implementación. Listo. Grabo y va a crear, claro, porque el widget le puse un widget encima, está bien. Y voy a home screen. Ok, entonces, ajá, miren ese error que me acaba de salir. Service inherited widget es no subtype, es porque lo he creado mal aquí. Vean aquí, por hacer un copy paste, esto está mal, miren. Ya está, voy a corregir esto y ahora sí. Ya está. Perfecto, ahora sí. Voy a hacer un hot reload para probar y está bien. Ok, ahora entonces no me sirve esta instancia. Ok, y me sale error. Es más, ni siquiera me sirve tenerlo aquí, así que voy a crear mi home block aquí. Home block dart, ya está. Va a ser un home block. Y aquí sí necesito tener my service. ¿Cómo meto el service aquí? Simplemente uso un constructor aquí.
y ya está, ¿no? El constructor va arriba y aquí le puedo inyectar mi servicio, ¿no? ¿Y cómo le inyecto entonces? Voy a crear mi home block. Veamos, aquí voy a declararlo, late final block igual a home block, perdón. Sí, está bien. Y aquí puedo acceder al inherited widget, que es el service inherited widget of context y my service. Así lo estoy recuperando la instancia y le estoy inyectando a este block. Entonces puedo acceder desde el block aquí a my service. Ya está, listo. Igual manera aquí, block my service. Esto vamos a refactorizarlo también, ¿ok? Vamos a ver que todo funciona con hot restart nada más y veamos. Ya está, obtiene los servicios y ya está. Todo sigue funcionando igual. He movido la inyección aquí. Aquí tiene mi block el servicio. Y ahora sí, vamos a empezar a refactorizar las llamadas. No me gusta el Future Builder, así que vamos a cambiarlo. Pero ¿qué les parece si empezamos primero por este switch? ¿Ok? Tengo una variable aquí, isGridViewFalse. Esto se va y me la llevo al block. ¿Ok? Entonces la dejo aquí. Bueno, en este caso ya no va a ser una variable, va a ser un stream controller. ¿Ok? Entonces le voy a declarar un controller. Le voy a poner controller. ¿Cómo se llama? GridView, ¿no? Controller GridView voy a ponerle. Y creo mi stream controller aquí. Y este va a ser del tipo bool. Ok, entonces, y por defecto es, me parece que era falso. Ok, listo. Debería poder ponerle un valor directamente aquí, ¿no? Pero no me lo permite. Ok, estamos ahí. El stream controller, y lo que necesito hacer un cambio, ¿no? Entonces cada vez que haga el cambio aquí, vamos a crear un método onChainView. Voy a ponerle bool isGridView y aquí va a ir el valor, ¿no? Control GridView, le emito el valor y le digo si eso no es GridView. Listo. Creo mi método dispose también, no me voy a olvidar de esto, y cierro mi controller, close, ya está. ¿Qué más? Tengo que refactorizar, ok. Esto es lo que tiene que cambiar, entonces ya no es un set state, sino iría a un... ¿Tengo acceso al controller? No, al block sí, y el block tiene acceso al controlador. Podría acceder directamente al controlador, pero no debería, así que voy a ponerlo privado. Y voy a usar los métodos nada más. OnChainView voy a ponerlo. OnChainView y niego el valor nada más. No tengo el valor, así que lo que tengo que hacer aquí es negar el valor que estoy recibiendo. Ok, entonces, ¿pero qué valor estoy recibiendo? No sé, porque ya no tengo esta variable. Así que lo que podría hacer es usar el famoso Stream Builder. Ahora sí, necesito el Stream Builder. Y está, va a ser de tipo bool, pero no tengo ningún stream que esté escuchando, que pueda escuchar, ¿no? Stream, bool, get, stream, gridView, voy a ponerle. Ustedes pueden buscar un mejor nombre. Y aquí lo que hago es control gridView.stream. Stream, ya está. Ahora sí puedo escuchar este stream, veamos. Tengo el controller block.streamGridView, listo, ya está. Incluso acá podría ponerle el initial data, pero bueno, para no complicarnos con más variables y otros valores. Entonces, si snapshot no tiene datos, le voy a retornar un vacío. SizeBoxShrink, ya está, const. Y si tiene datos, entonces saco el valor aquí. Final value es igual a snapshot.data, ya está. Y este valor me va a decir si es GridView o no, porque así lo puse. Y aquí puedo cambiarle el valor negándolo nada más, ¿no? Entonces ya tengo todo, se arma como un rompecabezas, súper sencillo, miren. Voy a grabar y veamos. Sale un error aquí y isGridView, necesito el isGridView abajo, obviamente. ¿Qué hago entonces? Si necesito ese valor abajo, podría usar este otro Stream Builder, declarar esto como para que pueda escucharlo varias veces. O podría envolver todo en el Stream View. Yo creo que envuelvo todo ya, todo el widget, para no tener problemas. A ver, veamos. Entonces,
Entonces, ¿qué les parece si hacemos el broadcast? Aquí estaba el... Tendría que hacer el broadcast aquí. Em, ¿Qué les parece si probamos el broadcast para que otro lo pueda escuchar también? Entonces, vamos aquí, veamos, aquí es broadcast y le añado un valor que era el false, ¿no? Entonces ya estoy, pero así otro lo puede escuchar también y voy a repetir esto, ¿no? O sea, voy a repetir el stream builder abajo. Veamos aquí. Necesito, bueno, el animated switcher encima va a ir el stream builder. Aquí está. Voy a copiar y pegar y ya está. Tengo el valor y el valor va a ser si es grid view o no. Es el valor que está escuchando el stream del controlador que está aquí. Es el true o false nada más. Cada vez que hay un cambio le emito el valor. Y listo. Probamos y... a ver, ¿qué sale? Si tiene datos, si no tiene datos... Ok, voy a hacer un hot restart. Y no me carga nada. A ver qué está sucediendo aquí. Si no tiene dato, retorna un string. Está entrando aquí porque no tiene ningún dato el stream. Pero aquí le estoy emitiendo false. Aquí vamos a probar qué está sucediendo aquí. Hago un print para saber qué valor está emitiendo. Snapshot. Y vamos a probar qué tiene data. Ok, me trae null. Gente, entonces el error es que está retornando null. Y está retornando null en los dos casos por lo siguiente. Miren, estamos creando el widget HomeBlock aquí antes de que el widget se haya inicializado, este widget. Entonces aquí está enviando el valor false cuando el widget no está escuchando, nadie lo escucha, entonces ese valor es ignorado. Y luego no estamos haciendo ningún cambio de ese valor, ¿no? Entonces lo que podemos hacer para corregir eso son dos cosas. El otro error es que, miren, voy a hacer un hot restart. Esto es para que entiendan un poco. Miren qué pasa primero. Hay un Circular Progress Indicator, ¿no? Entonces no está entrando a este Stream Builder, ¿no? Nadie está escuchando, solamente está entrando aquí. Y entonces aquí ya emitió el valor, ya emitió el false y nadie lo escuchaba nuevamente, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es dos cosas. Uno, cambiar el Stream Builder arriba de todo para que solamente escuche una vez. Vamos a hacerlo rápidamente aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un return. Esto lo quito. Me sale error aquí. Esto lo quito también porque ya retornó un icon button. Aquí le voy a poner el value es igual a snapshot. Voy a asumir que tiene un valor por defecto. Voy a ponerle el false directamente aquí. Y quito esto y esto. Entonces ya está. Ahora necesito cerrar esto. Voy a quitarle este stream builder aquí también. Return, doble return. Y le quito la llave aquí. Ya está. Solo me faltaría... Creo que ahí está. Ok, me quedó. Ahora sí, empieza en false, va a cambiar y ya está, ¿no? Entonces... Pero voy a hacer un hot restart para asegurarme que está funcionando. Ok, funcionó. Al inicio está empezando con false. Pero lo que no me convence es que esté empezando con false. Lo que puedo hacer aquí es... Miren... No me gusta ponerle un valor inicial aquí, así que... Porque esto va a depender de la lógica que yo maneje. Quito esto porque no me está ayudando. Ya está. Y aquí voy a decirle que si tiene data... Entonces... Perdón, si no tiene data voy a retornar vacío. Con sizedbox... Shrink. Ya está. Y ahora lo que va a pasar es que siempre se va a quedar vacío. Miren, voy a hacer un hot restart y... Ok, lo que tengo que hacer ahí es que tengo que crear un método de inicialización. Por ejemplo, init le voy a poner. Y ahí es donde voy a inicializar mi string. En este caso, false. Ya está. ¿Cuándo llamo a este método? Cuando los widgets han terminado de pintarse por primera vez. ¿Cómo hago esto? Como lo hice en el splash.
Voy a copiarme, me voy a Splash Screen. Me copio esto. Y aquí llamo a block init. Nada más. Aquí se termina de pintar los widgets. Inicializo los valores. El stream ya está escuchando y va a detectar el false automáticamente, ¿no? Veamos. Esto es inmediato, ¿eh? Ya no se ve esa pantalla negra. Ok, entonces ya tengo esto y ahora vamos a probar si funciona este cambio. Block on Change View. Ya está, funciona. Entonces el Stream Builder está escuchando los cambios. Aquí notifico. El controller le dice, ha cambiado el valor, entonces haz un rebuild. Si estás escuchando, el que escuche es el Stream Builder, ¿ok? Entonces hasta ahí todo perfecto. Ya tenemos la inyección de dependencia. Estoy en Splash, no, estoy en Home. Ya tenemos la inyección de dependencia aquí. My Service estoy inyectando. Ya no lo tengo así dentro del widget, no estoy creando la instancia. Me va a ser muy fácil para el testing. Y ahora lo que quiero hacer es la navegación, ¿no? Porque no quiero tener aquí más lógica, así que esto lo podría pasar al otro lado. Pero ¿qué pasa si esto lo paso al home block? Miren. Lo que va a suceder es que el navigator va a estar ahí. Y yo no quiero tener contacto con el navigator ni el context dentro de la lógica del negocio. Así que podría crear otro stream. A ver, veamos. Voy a crear otro controlador. Controller details. Le voy a poner de detalle, ¿ok? Este es un controller. Y aquí le voy a pasar el objeto que es city. Ok, entonces esto puede ser escuchado una vez. Voy a importar esto. Ok, y ahora me falta un stream que emita el city, ¿no? Entonces stream city, le voy a stream details. Y esto va a ser un controller details. ¿Ven cómo estoy creando? Controladores y escuchadores, ¿ok? Controladores, escuchadores y el stream. Ahorita nadie está escuchando esto, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Aquí podría crear el método que les dije. OnCitySelected, ok. Tengo acceso a service aquí, ya está. My service, entonces perfecto quede la analítica ahí, porque no tiene nada que ver con el contexto. Y lo que está mal es esto, ¿no? El navigator, así que yo necesito notificarle al controller que este city está salido para que pueda entrar al detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a escuchar ahora este cambio para que navegue? No puedo hacerlo en el Stream Builder, porque si empiezo a escuchar aquí, no puedo hacer un navigator dentro del... al momento de refrescar el context, porque va a marcar corrupto el estado. Entonces lo que puedo hacer es aquí en init state, podría usar tengo el block, tengo el acceso al stream details. Obviamente esto lo pueden sacar en un método. Y aquí tengo un listen, ¿no? Entonces aquí escucho eventos. O si escucho eventos como les mostré en el ejemplo, ¿no? Lo que vimos en el ejemplo de stream. Entonces aquí tengo la ciudad y aquí podría hacer esa navegación. Entonces ya no estoy dentro del método build, dentro del build context, ¿ok? Ya está. Simplemente evento es del tipo city. Y lo paso aquí. Y esto lo elimino. Y no se olviden de en el dispose cerrar el block, porque este va a tener va a cerrar los controladores. Veamos, aquí tengo que cerrar el otro controlador, no me vaya a olvidar, el control details close, y ya está. Aquí me sale el error, OnCitySelected ya no existe, y lo que voy a hacer aquí es block OnCitySelected, y igual manera aquí block OnCitySelected, que va a ir a dónde, aquí va a notificar al analytic y va a notificar al controlador para que este escuche y me permita hacer la navegación fuera del método build. Vamos a probar si funciona. Ok, ya está, y funciona perfectamente, miren. Boom. Entonces no hemos movido el navigator dentro del block, todo sigue aquí, pero la lógica y todo eso está aquí más ordenado, ¿no? Entonces ya se van dando una idea de cómo están funcionando los gestores de estado. Ok, algo más que podía añadir aquí es, teníamos un refresh, ¿no? Entonces, en vez de hacer un set state, lo único que tengo que hacer es, bueno, tengo un future builder también, me había olvidado de esto. Está feo, ¿no? Entonces, en vez de un future builder, puedo usar un otro controlador que me permita, voy a hacer un copy paste para ahorrar tiempo. Va a ser controller cities, voy a ponerle así. Y esto va a retornar un listado de city, ¿ok? Y este va a ser un string cities
¿Y qué más? Controller cities stream y aquí un listado de cities. Ya están entendiendo el patrón como es, ¿no? Entonces no me olvido de cerrarlo aquí también. Ok. Aquí puedo inicializar los valores, pero voy a dejarlo vacío. Voy a inicializarlo con nada. Y necesito un método para cargar los datos, ¿no? Entonces voy a hacer un void load cities, así. Y lo que va a hacer es esto que está aquí, my service get cities. Como yo tengo acceso aquí a my service, me queda perfecto, ¿no? Entonces este es un future, así que voy a ponerle async. Esto va a ser un future void. Y aquí voy a ponerle un await que espere las ciudades. Y recién voy a notificar al controlador de cities. Result. Está. Listo. Entonces, ¿qué cambio debo hacer? En lugar de future builder, podría usar perfectamente un stream builder. Ahí está. Es un list city. Y en stream, ¿qué sería? Un blog.stream cities. Ya está, me queda perfecto. Si tiene datos, si no, muestro un cargando. Ok. Algo me falta. ¿En qué momento voy a cargar las ciudades? Entonces lo puedo hacer dentro del init, está bien, ahí sí. Y aquí voy a decirle un load cities. Ahí está. Vamos a probar. Todo lo estoy haciendo sin probar. Simplemente código y después pruebo. Pero confío. Ahí ven que está cargando loading cities y perfecto, ¿no? Funcionó. Y ahora si yo hago un refresh no hace nada, porque le quité el set state. Así tenga el set state ahora no va a hacer nada. Miren, vamos a ponerle. Estaba aquí. Ah, no, sí tiene el set state, pero no está haciendo nada porque ya no está ejecutando nuevamente el future builder. No me está gastando memoria tampoco, ni recursos. Así que, ¿qué voy a hacer aquí? Ustedes ya lo saben. ¿Qué harían ustedes aquí? En lugar de set state, blog.load cities, nada más. Y van a ver el log cuando jale esto. Ahí está, loading cities, ¿no? En teoría ya está cargando y bajando sus nuevas ciudades, ¿no? Ya está, gente, hemos refactorizado el home usando Stream Builder para la navegación, para el estado. Hemos cambiado esto con Stream Builder y creo que ahora lo último que quedaría sería cambiar esto del tema, así que vamos por eso. Ahora sí, gente, vamos con la parte final que sería el drawer. ¿Qué complejidad tiene el drawer? Vamos a ver. Veamos, esto es inherited widget. Estoy haciendo un set state. Voy a eliminar los set state. ¿Hay por aquí? No hay un set state por aquí. Tiene dos navegaciones. Y hay un set state que está al inicio. Me había olvidado de este. Claro, hay un set state que es el que maneja el tema, ¿no? Esto lo podemos cambiar. ¿Qué hacemos? Estamos en el main. ¿Podría crear un main block para manejar eso? Sí, está bien. Voy a crear un main block aquí. Leave main block. ¿Qué más? Voy a hacer un copy paste para ahorrarme tiempo de home block. Este bool. Ya está. Primero mi clase que es main block. Y está controller. Sería, en vez de controller grid view, sería un controller is dark. Controller dark, algo así. Ya está. Y este es un stream controller. Importo broadcast. Bueno, no. Es un simple valor. Y esto sería, en vez de grid view, sería stream dark. Nada más. ¿Qué más? Tengo el main block. Necesito crear el main block aquí. Main block nada más voy a ponerle igual a main block. Ok, entonces esto ya no va aquí. Al main block le puedo decir, tendría que hacer la misma jugada. Esta vez vamos a probar con el initial data. Vamos a decirle que empiece con false. Lo que voy a hacer aquí es el método. Ya no voy a hacer un set state. Voy a decirle aquí block on dark updated, on theme updated. Voy a copiarme el método, el nombre del método, y le paso si es dark o no. Ok, entonces creo este método donde me pide que es en el block, y lo que hago simplemente ya sabemos, ¿no? Agarro el controlador, añado y le añado el valor, nada más. No me olvido de crear su método dispose y libero el controlador. Esto ya está facilito.
Y entonces también el main tendría un dispose, y donde hago un dispose de esto para que cierre el controlador. ¿Qué más? Aquí me pide el valor, ok, is dark y is dark. ¿Cómo obtengo el valor? Escucho los cambios. Podría escucharlo aquí, sobre todo esto, sobre esto es suficiente, miren. Aquí está Stream Builder, va a ser un bool, el stream va a ser el blog.streamDark y el snapshot tiene el valor. Como les dije, voy a empezarlo en falso, ¿no? Pero esto ustedes podrían empezarlo en base a su chart preference que tienen guardado, porque esto podrían guardar el valor si es true o false el dark mode. Ok, traigo isDark es igual a snapshot.data y simplemente le paso aquí isDark y listo. Entonces ya lo refactoricé rápidamente. Yo creo que sí. Vamos a hacer un hot restart. No, está bien, ya no me sale ningún error, pero creo que me he equivocado. Es dark. Ahora sí. No, está bien, está bien. Por defecto lo estoy poniendo false, ¿no? Entonces ya asumimos que es false. Me gusta más el dark, así que voy a iniciar en true, ¿ok? Voy a hacer un hot restart y miren que va a empezar en dark mode. Ya está. Perfecto. Ya está. Cambio las vistas, voy al detalle, cambio el tema y todo funciona perfectamente. No hay mat set state por aquí, creo, ¿no? Set state, no hay. Ok, entonces una de las cosas que en el Drawer, para finalizar la navegación de dos pantallas, como lo habíamos visto para navegar con una que era el detalle, ¿no? Que vimos en HomeBlock, que tenía un controlador de detalle de ciudad. Y en el home screen lo que hacía era escucharla, ¿no? Esto ya lo quito. Tenía este block stream details listen, ¿no? Entonces, ¿cómo haría cuando son dos pantallas o dos tipos? Esto, para que ustedes vean, es como que ustedes cómo van armando su gestor de estados, ¿no? Pueden crear las clases que deseen, clase evento, clase state. Ya se van dando la idea de cómo funcionan algunos de los gestores de estados. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí creo un drawer, drawer block. Voy a crear. Estoy dentro de drawer aquí. Y está class drawer block. Así. De nuevo me copio. Puede ser este. En este caso voy a ponerle controller pages. Y string controller lo importo. ¿Dónde está string controller? Controller pages, pero no sé qué tipo voy a ponerle porque manejo distintas páginas, ¿no? Entonces, por ahora, en este caso que no requiere ningún parámetro, nada, voy a crear un enum, ¿no? Pages, voy a ponerle algo así. Page 1, page 2. Es como lo estoy manejando yo ahora porque se adecua a mi proyecto, ¿no? Pero ustedes, no sé, tienen algo más complejo, son varias páginas con distintos parámetros, entonces van pensando cómo lo van a hacer. De repente una clase que reciba un parámetro extra, con un genérico, quizás una clase con un genérico en el cual le pasen el parámetro, no sé. Entonces ya es decisión de cada uno cómo implementa su gestión de estado, ¿no? En este caso, pages. Entonces, ok, voy a pasarle pages, stream, pages. Ya está, miren, sencillo. Lo que voy a hacer ahora es, voy a decirle void navigate to page, y aquí va a recibir la página, ¿no? Y lo que va a hacer el controller es emitir la página que le estoy mandando, que quiere que navegue, ¿no? Entonces ya está. Voy aquí a drawer stream. No me olvido del dispose. Pueden ponerle el nombre que quieran. Miren, voy a ponerle destroy aquí. Controller page. Eso sí, del controller es close el método. Ya está. En el drawer tengo un dispose. Y aquí es donde voy a liberar mi block que voy a crear. Drawer block. Ya está. Block destroy le puse, ¿no? Entonces ya está. Lo estoy destruyendo. ¿Qué necesito ahora? Escuchar, ¿no? Ya no me interesa el stream builder acá porque no voy a refrescar nada de UI, solo de navegación. Así que escucho aquí blog.streamPages listen y aquí el evento, ¿no? Entonces, si el evento es igual a pages.page1, ¿qué debo de hacer? Navegar a la página 1. Podría sacarlo en un método incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo así, ¿no? Navigate to, aquí sería un widget y hago esto, ¿no? Entonces, widget va aquí. Ya está. Entonces, si el evento que viene es navegar a página 1, navigate to page 1. ¿Ok?
ok. Else, aquí podría hacer un else if o un else nada más porque no tengo otro tipo, otra página, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y aquí navego a página 2. Ahora, ¿qué me falta? Lo último que me falta sería cambiar estas navegaciones por blog.navigate to page y le voy a poner page 1 aquí y page 2 aquí. ¿Por qué hacerlo a través de un blog o un provider o lo que sea? Porque a veces no necesariamente tienes que abrir solo una página. A veces, como les dije, podría haber un analytics acá en el cual tendría que enviar datos o no sé, calcular, obtener información, get information, varias cosas que involucran la lógica del negocio. Entonces no queremos tener la UI con toda esa lógica dentro, ¿no? Entonces aquí simplemente no estoy usando ni el contexto, ustedes están viendo, simplemente streams, controllers nada más para notificar y listo. Pero acá podrían tener más lógica, ¿no? Más lógica aquí, por eso que lo hacemos y para mantener un orden, ¿no? Entonces vamos a probar, voy a hacer un hot restart porque está en el método initState y vamos a ver. Entonces tenemos $string, no hay ningún setState por aquí, no. Destroy, escucha páginas, cambia a navegar y está. Probamos y página 1 funcionó, página 2 funcionó. Voy a salir y vuelvo, página 1 y está. Y finalmente acabamos, gente. Espero que haya quedado claro. Y si no, bueno, dejen un comentario o unas preguntas y yo voy a estar respondiendo todo. Pero sí, básicamente esta es la gestión de estados con streams. De una forma para que ustedes puedan entenderlo, que no es complicado. O sea, a veces cuando ustedes escuchan stream se imaginan RxDart, ¿no? Lo cual complicó mucho el tema de la gestión de estados con block. Pero es más sencillo de lo que parece, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo demostrativo nada más. Ustedes pueden usar el gestor de estados que más les guste, provider, reader, pues ya les dije, block, lo que sea. Y nada más, aprendan a usarlo, lean la documentación. Ya tienen bastante material también en la web, en YouTube, en todo lado hay. Y esto es para que entiendan cómo funciona por dentro. No fue complicado refactorizar esto. No necesité package extra para esto. Y vieron que tengo una buena gestión de estados usando strings en este caso, ¿no? ¿Y qué tal, gente? Espero que les haya servido este video. Creo que quedó bonita la aplicación. Bueno, ya estaba bonita, pero ahora tiene una mejor gestión de estados. Les he explicado cómo funcionan los streams y creo que sí ha quedado claro, ¿no? Entonces fue algo sencillo. Espero que haya contribuido con el conocimiento. Y si tienen preguntas, dudas, déjenle en los comentarios. No se olviden de dejar su like, que ayudan a que el canal siga creciendo. Si quieren otro tipo de gestión de estados, avísenme. Pero básicamente esto les va a ayudar a que ustedes tengan una buena base, una sólida base en la gestión de estados y les permita elegir cualquier package que deseen, ¿no? Así que sin más que decir, ya me despido y nos vemos en el siguiente video.